capítulo 4, versículo 32, el último versículo de esta carta. Capítulo 4, versículo 32 de la carta de Efesios. Dice así, capítulo 4, versículo 32 de la carta a los Efesios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de exponer tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes, que me asistas, Señor, que pueda tener empatía, Señor, con mis hermanos, Señor, que pueda exponer tu palabra fielmente, Señor, que pueda ser claro, preciso, Señor, a la hora de hablar a mis hermanos. Señor, te ruego que me uses, Señor, y también te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, que puedan ser tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para ser animado, exhortado a través de ella. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento si así lo desea. Como ha visto, he tomado solamente un versículo. La predicación de este día, este domingo, va a ser sobre el perdón. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema, quisiera poner un poco en contexto de esta carta, la carta a los Efesios. El apóstol Pablo escribe esta carta y la podemos decir que se puede dividir en dos partes. Los primeros 3 versículos, del versículo 1 al 3, Pablo está exponiendo las grandes riquezas que el cristiano posee por la obra de nuestro Dios, de nuestro Señor, ¿no? De nuestro Dios, de nuestro trino Dios. Y del capítulo 4 al 6 podemos decir que es la vida práctica, ¿no? Por llamarlo de una forma, cómo el cristiano debe vivir su vida de acuerdo a estas verdades. Se enfoca en cómo debemos vivir, ¿no? Acorde a las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Y acá en el versículo 4, capítulo 32, Pablo está hablando y le está diciendo que deben ser, dice antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó. Luego de haber pecado, luego de tener una vida en pecado constantemente alejada de Dios, vemos el perdón de Dios en Cristo sobre nuestras vidas. Y entendiendo que si Dios nos perdonó de esa forma, nosotros como sus hijos debemos actuar de la misma manera. El perdón es uno de los temas que es muy fácil hablar. Todos pueden hablar del perdón, aconsejar, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Pero es un tema en el cual es muy difícil vivirlo, ¿no? Cuando estamos del otro lado, cuando estamos del lado de tengo que perdonar, ¿no? Ya no es tan fácil como hablarlo. Y hoy vamos a ver 2 aspectos del perdón. El primer aspecto va a ser el perdón a la luz de la Biblia, el perdón a la luz del Evangelio, como quieran llamarlo, y el segundo aspecto, cómo debo perdonar, como por lo menos vamos a ver 5 formas de cómo debo perdonar. C.S. Lewis, un teólogo, escribe respecto al perdón: todo el mundo dice que el perdón es una idea hermosa, hasta que tiene algo que perdonar. No, vemos que es un tema difícil. El perdón no es una tarea fácil. El perdón nos humilla. El perdón hace que nuestro ego, ¿no?, se doblegue. Y así entramos a nuestro primer aspecto, que es el perdón a la luz de las Escrituras. Vimos en el capítulo 32, en el versículo 31, Pablo les viene explicando y les dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso ya no tiene nada que ver. O sea, ustedes se deben despojar
de lo que eran ustedes antes. Y ahora les va a decir, no, antes ya antes eran así. Ustedes, ahora que son perdonados por Cristo, ustedes que son nuevas criaturas, ya no pueden vivir como vivían antes. Ahora deben ser benignos. El creyente es piadoso, misericordioso. No tiene un corazón sensible, compasivo. Así debe ser nuestro corazón hacia los demás, hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. Es perdonador. Todo humano es pecador y el pedir perdón y perdonar son necesarios para mantener una buena relación como creyentes. Es importante, es indispensable entender que como creyentes debemos perdonar, como también debemos recibir el perdón. Y como creyentes debemos entender esto, que el perdón es importante. Es un acto de humildad que reconoce, ¿no? Y no es un acto de soberbia, no es un acto que devuelve mal por mal. Vos me hiciste esto, yo te voy a hacer tal cosa. No, el acto de perdón es dejar de lado, pasar la ofensa por alto y reconocer que nos hemos equivocado y humillarnos y pedir perdón. ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque Dios ha hecho esto, Él ha borrado nuestros pecados. Él nos ha perdonado, Él nos ha justificado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, a través de su sacrificio. Él nos ha perdonado, Él entregó en rescate por nosotros, ¿no? Y nos dio vida eterna. Nos quitó de este castigo eterno y Él nos perdonó. Y así como Él nos perdonó, debemos perdonar. Lamentablemente, hoy en día, y también se escucha, hay muchos hermanos quizás que tienen, no sé si usted ha escuchado esta frase que dice, perdono, pero no olvido. Sí, yo te perdoné, pero no me voy a olvidar. Pero me acuerdo, y cada vez que está la oportunidad, decimos y traemos nuestra libreta, ¿no? de cosas que nos hicieron, y le decís, ¿te acordás que hace 4 meses, 3 días, 5 horas, 3 segundos, vos me dijiste tal cosa? Eso no es perdón, hermano. Esa definición de perdón contradice a las Escrituras. Lo contradice. Porque el perdón es, te perdono y no vuelvo a poner, no te lo vuelvo a reclamar. Imagínense si Dios nos dice, bueno, te perdono, y cuando estemos delante de Él, en su trono, Él venga a buscarnos, venga a buscar su iglesia. No, pero ¿te acordás que vos hiciste esto? Hiciste esto, y el Señor venga y te saque a la luz y te empieza a recriminar por todo lo que hiciste. Dios no hace eso. Dios dice que todos nuestros pecados fueron pasados, o sea, fueron echados de nuestra presencia, no están más, fueron borrados, fueron quitados. Y si Dios nos perdonó de esa forma, nosotros debemos perdonar de esa misma forma. Debemos olvidarnos, debemos sacarlo. Hay un pasaje paralelo en Colosenses 3:13 que dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? Dice, de la forma que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. No dice, ve, criticale, no le hables más. Dice que así como Cristo nos perdonó, así debemos hacer. Debemos ir a buscar a nuestros hermanos, al hermano que hemos ofendido, y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó a través de Cristo. ¿Cómo nos perdona Dios en Cristo? El perdón de Dios es abundante. No es que Dios te perdona y dijo, bueno, ya te perdoné 4 veces. No, ya te perdoné demasiado. Ya. No, el perdón de Dios es abundante. Para todo aquel que va con un corazón contrito y humillado, Dios le perdona, Dios le recibe. El perdón de Dios es abundante y por ende nuestro perdón debemos perdonar las veces que sean necesarias. El perdón de Dios es ofrecido primero. Dios no está esperando que nosotros vayamos a pedirle perdón. Dios primeramente nos perdona y a través de su perdón nosotros nos podemos acercar a Él. Podemos acercarnos y pedirle perdón.
Si hay un hermano que está ofendido, o un hermano te ofendió, y ya hay algo en nuestra cabeza, sabemos que el Señor pone en nuestro corazón y nos muestra que hay algo, que el hermano se enojó por algo. ¿Qué debo hacer? ¿Esperar que el hermano venga y me pida perdón? No, el Señor nos está confrontando a nosotros. Nosotros debemos ir y ponernos a cuenta, debemos arreglar esa situación. Pero el hermano fue el que me ofendió. Dios no esperó que nosotros vayamos a pedirle perdón. Y nosotros ofendimos a Dios. Dios no nos ofendió. El perdón de Dios es inmerecido. No, pero lo que me hizo no merece perdón. No, si es lo que me hizo, no, porque usted no sabe, pastor, lo que me hizo. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros ante Dios? ¿No le ofendimos peor a Dios? Y Él así todo nos perdonó. El perdón es inmerecido. Es gratuito para nosotros. No tenemos que pagar nada. Simplemente tenemos que reconocer a nuestro Señor como nuestro Salvador y Él nos va a perdonar. Pero sí tuvo un costo muy alto. La vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida de Dios Hijo. Fue un costo grande, pero para nosotros es gratuito. Dios nos perdona y nos ofrece gracia a través del perdón. Y así es la forma como creyentes que debemos perdonar. Cristo nos da, el Señor nos da a través de las Escrituras las formas como tenemos que dar. Él nos da un mandato. Dice que debemos perdonar, así como Dios nos perdonó en Cristo. Nos dio un mandato específico. Tenemos un parámetro, tenemos un ejemplo de cómo debemos perdonar. Y todo eso lo hizo Dios por nosotros. Dios nos perdonó de esa forma. Y debemos entender eso. Y para que no entremos en problemas de que estoy hablando de un hermano, algún hermano no se sienta mal, voy a usar un nombre bíblico, ¿no? para hacer esta ilustración. Por ejemplo, si viene mi hermano Malaquías viene y peca, creo que no hay ninguno que se llama Malaquías. Mi hermano Malaquías viene y peca contra mí, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? Debo perdonar a mi hermano. ¿Y cuántas veces lo debo perdonar? ¿Una vez? ¿2 veces? El apóstol Pedro estaba con el Señor y dice, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7, diciendo, wow, qué misericordioso, ¿no? Pedro diciendo, wow, 7 veces lo puedo perdonar. Y el Señor en Mateo 18, 21, 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que el Señor está diciendo que cada vez que nuestro hermano viene a pedirnos perdón, nosotros ¿qué debemos hacer? Perdonarle. Pero perdonarle. ¿Cuántas veces vamos al Señor a pedirle perdón y Él nos perdona? Constantemente, todos los días vamos a pedirle perdón. Y el Señor nos perdona, nos restaura, nos reconcilia. Él llama a que trabajemos nuestro corazón a restaurar esa relación que se ha roto. Y es a través del perdón. Pero lamentablemente muchas veces tenemos corazones lastimados, corazones que están cerrados a la idea de perdonar. El pecado mismo nos arrincona a tener corazones resentidos. Y por eso llegamos a esa comprensión de perdono pero no olvido. Sí, yo te perdono, pero mira que todavía me acuerdo, lo tengo anotado, todavía anotado en mi tablet, en mi libreta, lo tengo todo en negrita resaltado, ¿no? Porque no hemos entendido la gravedad del pecado. Y no perdonar es un pecado, Dios nos manda a perdonar, ¿no? Estamos desobedeciendo. Y es algo que lamentablemente sigue en la cabeza de muchos hermanos.
No, perdono, pero no olvido. Si hiciéramos un estudio de las Escrituras sobre el perdón, vamos a ver que el perdón en la Biblia siempre viene acompañado, siempre viene atado a la reconciliación. El perdón de Dios siempre se basa en la reconciliación. Dios nos perdona y no nos deja ahí, nos reconcilia con Él. Vuelve a unir esa relación que hemos roto a través del pecado. Nadie es perdonado por Dios sin ser reconciliado. Si no, estaríamos ahí a la deriva, ¿no? Y cuando hablamos de reconciliación, tenemos que entender que es poder recomponer esa relación que se ha roto. Obviamente, muchas veces esa relación no va a ser la misma con la de mi hermano. Quizás había una relación muy íntima que quizás uno podría ir y confesarle algún problema, alguna dificultad por la cual está padeciendo, y esa persona, en vez de cerrar su boca, va y se le empieza a contar a todos los hermanos. ¿No? Y a través de eso se produce un resentimiento, hay una falta de perdón, el hermano se enoja. Pero el Señor dice, entiende, y se ponen a cuentas. Esa falta es perdonada, se ponen a cuentas, son reconciliados. Pero obviamente ese hermano va a costar hasta que vuelva a tomar esa confianza de poder contarle algo. Pero la idea es de que esa relación se pueda estar restaurada. La idea es que podamos vernos cara a cara y saludarnos y decirnos, hola hermano, Dios te bendiga. Quizás no vamos a tener la misma comunión que antes. Quizás no vamos a ir a comer juntos. Quizás no va a ser mi confidente. Pero sí debe haber una relación. Debe recomponerse esa relación. ¿Por qué? Porque así es como Dios nos perdona. Obviamente que las consecuencias del pecado, por más que haya reconciliación, van a estar ahí. Cuando el ladrón en la cruz le dice al Señor, ¿no? El Señor le perdona, le dice, hoy mismo estarás conmigo. El Señor lo perdonó, se reconcilió esa ruptura que había con el Señor. El Señor lo reconcilió, dice que iba a estar con él. Pero el ladrón igual pagó las consecuencias, fue a la cruz. Las consecuencias le llegaron. O sea, no estamos diciendo que no va a haber consecuencias. Estamos diciendo que la relación hay que restaurarla. Obviamente que no va a ser lo mismo, va a haber un antes y un después. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es duro. Cuando Dios cubre a Adán y Eva después de pecar con la piel de ese animal, Dios restaura esa relación que se había roto, pero los expulsó del Edén. Cuando nosotros somos perdonados, Dios nos reconcilia. Somos justificados, somos perdonados por Dios. Pero eso no significa que las consecuencias del pecado no nos alcancen. Pero sí somos perdonados. Hay todo un libro en las Escrituras, la carta a Filemón, que nos habla del perdón y de la reconciliación. Este mundo caído donde hay personas que han pecado de manera grosera, quizás rozando al delito, quizás han delinquido. Pero obviamente que las consecuencias, por más que haya un perdón, por más que haya una restauración, las consecuencias van a ser graves también, ¿no? Debemos entender eso y debemos poder pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para poder saber perdonar y para poder reconciliarnos nuevamente, para poder tener una estrecha relación entre hermanos. ¿Y de qué forma podemos hacer esto? ¿Cómo podemos reconciliarnos? ¿Cómo podemos decir cuál es la forma de perdonar bíblicamente? La primera forma que podemos ver, en primer lugar, lo primero que debemos entender, lo primero que debemos comprender y reconocer es que ofendimos
y pecamos delante de Dios. Lo primero que debemos hacer. Un ejemplo nos da David en el Salmo 51. Después de pecar contra Urías, después de pecar con Betsabé, él dice, contra ti. Viene el profeta Natán, lo confronta, reconoce su pecado, reconoce que había ofendido a Dios, que había pecado, y él dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Y uno puede decir, pero a Urías mataste. Conociste a Betsabé, o sea, estuviste en adulterio con la esposa de Urías, ¿a quién mataste? Pero él así todo sabía que primeramente había ofendido a Dios, primeramente había pecado contra Dios. Y lo primero que hace es ponerse a cuenta primeramente con Dios. Es nuestro primer paso, podríamos llamarlo así. Lo primero que debemos hacer, ponernos a cuenta con Dios. Lo segundo que debemos hacer es solucionar lo más pronto posible. Mientras dependa de mí, ponerme a cuenta con mi hermano. Sé que mi hermano lo he ofendido, tengo que ponerme a cuenta lo más pronto que pueda. No debo perder tiempo. Está mi hermano hoy aquí en la congregación y sé que yo tengo algo con él. Tengo que ponerme a cuenta. Termina la reunión y automáticamente debo ir a ponerme a cuenta con él. Debe ser pronto. Debe ser rápido, debo hacerlo lo más pronto que pueda. Las Escrituras dicen que no se debe poner el sol sobre nuestro enojo. Es más, en las Escrituras podemos ver que dice que si uno va a ofrendar y tiene algo contra un hermano, dice que deje la ofrenda. No pongas nada, deja la ofrenda ahí, ve y ponte a cuenta con tu hermano. Y una vez que te pusiste a cuenta, recién ahí, ven y pon tu ofrenda en el alfolí. Fíjate si es importante para el Señor la comunión, la restauración, el poder pedir perdón. Dice que debemos hacerlo rápido. En tercer lugar, debe estar enfocado en mí, en uno. ¿Por qué? No es que yo cuando voy a pedir perdón, yo no voy a decir, bueno, disculpame, hermano Malaquías, sabes que creo que te ofendí, creo que dije algo que a vos no te gusta, no estaba pasando un buen momento, no tuve un buen día. Pedir perdón no es una justificación delante de nuestro hermano. Si uno cree que pedir perdón es justificarse, eso no es pedir perdón. Pedir perdón sería, la forma correcta es, la verdad, Malaquías, perdóname, te dije algo que no me di cuenta que te ofendí. No fue mi intención. Estaba orando, estaba leyendo la palabra, estaba alabando, estaba trabajando y el Señor trajo convicción de pecado a mí, me mostró que yo te había ofendido y quiero ponerme a cuenta. Pero debe terminar ahí, reconociendo que nosotros hemos ofendido, que nosotros hemos pecado, sin buscar justificarme. Pero la oración debe terminar ahí, porque a veces decimos, no, vamos con una actitud correcta, pero la terminamos, no porque la verdad, porque vos cuando lo que me dijiste estaba mal, no porque vos me dijiste algo que a mí no importa lo que te dijo el otro. El que le da convicción de pecado al Señor es a uno. Nosotros debemos reconocer nuestras faltas. Nosotros somos los que debemos ponernos a cuenta con nuestro hermano. Y si el hermano me ofendió, orar para que el Señor, así como trajo convicción de pecado a mi vida, le traiga convicción de pecado a su vida. Y también, si yo soy un hermano espiritualmente maduro y veo que lo que me hizo mi hermano es una tontera, podríamos decir, lo paso por alto. Debo dejarlo pasar por alto, lo perdono, me olvido. Y quizás el hermano no te saludó, no se dio cuenta. Quizás hizo algo sin darse cuenta y es más, ni siquiera sabe que uno está enojado. Si veo, ¿para qué voy a hacer tanto lío? Lo perdono. Lo dejo, paso por alto la ofensa. En cuarto lugar,
La forma en que debo hacerlo no debe ser a través de mensajes de texto. Obviamente no vamos a agarrar nuestro celular y vamos a decir, bueno, hermano Malaquías, te pido perdón porque te ofendí. Like. ¿No? Perdóname. No. Debe ser cara a cara. No, pero me da vergüenza hablar con el hermano. Vergüenza nos debería dar haber ofendido al hermano. Vergüenza nos tiene que dar haber pecado contra Dios. Debemos guardar nuestro orgullo, nuestra vergüenza y presentarnos delante de nuestro hermano y ponernos a cuenta, cara a cara, hermano, perdóname. No te quise ofender, perdóname. Y si el hermano por alguna circunstancia o la persona que hemos ofendido por alguna circunstancia no se encuentra cerca y se nos imposibilita ir hasta donde está ese hermano, ese pariente, ese conocido, bueno, tenemos tecnología, una videollamada, un Zoom, ahora que está tan de moda el Zoom, ¿no? Que podamos ver al hermano, que el hermano pueda ver, que realmente hay un arrepentimiento, que realmente estoy compungido por haber ofendido a mi hermano. Que podamos ver, que podamos dar la cara, ¿no? Y no mandar así incógnita, ¿no? Un mensaje. Y bueno, ya está, no, yo ya le pude pedir perdón. Y el hermano después no tenía más ese número de teléfono, ¿no? Y uno dice, no, yo ya le pedí perdón. Si no lo vio, no lo vio, ¿no? Bueno, yo ya cumplí, ¿no? Y en quinto lugar, y lo último, debemos entender, ¿no?, que cuando vamos a pedir perdón, debemos poner nuestra mente que esa relación la tenemos que reconciliar. Tenemos que reconciliarnos nuevamente. Debemos entender eso. Por más que me haya ofendido, debemos perdonar. O sea que cuando yo me cruce con mi hermano, me lo cruce acá, está el hermano acá, me voy por el otro pasillo. No. Debemos pasar, saludarnos. Está bien, no va a ser la misma relación, ¿no? Pero debemos entender que Dios nos dice que cuando Él nos perdona, nos reconcilia con Él. Y si Dios perdona de esa forma, nosotros debemos perdonar de esa misma forma. Debemos seguir corriendo juntos esta carrera de la fe, por más que me haya ofendido. Porque si nosotros, decimos, no, pero el hermano Malaquías me trató mal, yo no puedo estar con él. Entonces, Dios, ¿qué tendría que decir de nosotros? ¿Qué podría decir de cada uno de nosotros? ¿Hace cuánto nos hubiese dejado? ¿No? ¿Hace cuánto ya hubiésemos colmado la paciencia de Dios? Y aún así, el Señor nos perdona. Si vamos delante de Él, Él dice que nos perdona. Salmo 130, versículos 3 y 4 dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Dice que en Él solamente hay perdón, solamente en Él. Y entendiendo lo que es el perdón, debemos ponernos a cuenta. Y nuestro Señor Jesucristo nos da varios ejemplos de cómo es este perdón y reconciliación. Lo vemos en Pedro. Pedro, después de haberle negado 3 veces, el Señor le muestra cuánto le amó. Le muestra su amor hacia Pedro. Vemos en las multitudes, estamos viendo Marcos, hace un par de meses creo, que vimos esta parte de Marcos que dice que el Señor Jesucristo vio las multitudes y dice que tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión. Habiendo recibido el perdón tan grande por parte de nuestro Señor Jesucristo, no podemos seguir guardando rencor. Porque el Señor nos muestra que no, ese no es el perdón que Él nos da. No podemos seguir teniendo esa amargura, teniendo ese rencor por un hermano, por un vecino. Porque eso también impide que podamos tener una relación con Dios.
Eso impide que podamos tener comunión con Dios. Y si persistimos en no perdonar, en no perdonar las faltas de los demás, nuestro corazón se pone duro, ¿no? Se empieza a poner, está en pecado, ¿no? Y ya empezamos a ver a nuestro hermano de una forma distinta. Ya no lo vemos con la gracia que el Señor nos ve. Ya lo empezamos a ver con rencor, lo empezamos a ver de costado. Y dice, ahí viene el hermano. ¿Y eso por qué? Por la falta de perdón. Y el Señor nos manda a que debemos perdonar, ¿no? Debemos apreciar. Y si no estamos perdonando, es porque no estamos apreciando el sacrificio de Cristo, el perdón que tenemos de Dios en Cristo. No estamos valorando, no estamos entendiendo qué es el perdón de una forma bíblica. Que este día sea un día de arrepentimiento, de un día de arrepentimiento y perdón. Poder venir, ponernos a cuenta delante de nuestro Dios. Si todavía hay cosas que no hemos perdonado, si hay hermanos que nos han ofendido y no hemos podido ponernos a cuenta con Él, hoy es el día en que debemos ponernos a cuenta. Allí donde tú estés, allí donde nos encontremos. Que podamos orar primeramente a Dios, pidiéndole perdón, porque cada vez que no perdonamos, estamos pecando contra Dios. Que podamos entender que debemos ponernos a cuenta. Y lo segundo que debemos hacer es poder ir a ese hermano y poder restaurar esa relación. Que podamos restaurar la relación y que podamos vivir cada uno como el Señor nos dice. Que podamos perdonar, así como el Señor nos perdona todos los días. Hasta 70 veces 7. Nos quiere decir que tenemos que perdonar constantemente. Constantemente nuestra vida debe ser de perdón en perdón, así como nuestro Señor Jesucristo nos perdona. Esa es la forma que debemos perdonar. Padre, te doy gracias por tu amor. Señor, te ruego que hables a nuestros corazones, Señor, Señor, si hay algo, Señor, aquí un hermano que he ofendido, Señor, si hay alguien que tengo